Bien, buenas tardes con todos nuevamente, ¿se me logra escuchar? Sí, profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Sí, Buenas tardes con todos, gracias. Bien, vamos a dar este inicio a la tutoría, ¿no? Que habíamos coordinado, ¿no? En este caso con el delegado, ¿no? Y vamos a ver, algunas pautas. Como ustedes saben, el día de mañana tienen, ¿no? Su primer examen parcial de la primera unidad de manera presencial. Y bueno, vamos a dar algunas pautas, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta y puedan dar su examen sin ningún inconveniente, no sin ningún problema. A ver, un momentito. Bien, se puede observar el documento compartido. Sí, profesor. ¿Sí se observa? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces, antes que nada, su examen consta pues de 10 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos, ¿ya? Eh, También les voy a pedir que lleven una hoja cuadriculada, ¿no? Oficio, para que puedan resolver ahí los problemas. Y también su calculadora, ¿no? Para que puedan operar. No necesariamente no tiene que ser científica, una calculadora que les permita, ¿no? Los apoye con los cálculos. Ya. Bueno, a ver, como ustedes saben, este curso se llama Operaciones Unitarias, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber concretamente qué es lo que significa con la definición de operaciones unitarias, ¿no? Como ustedes saben, bueno, ¿no? A nivel industrial, ¿no? Una operación unitaria es un paso, pues, básico, ¿no? En un proceso. Entonces, las operaciones unitarias implican un cambio físico o transformación química, ¿no? Como habíamos comentado durante la primera unidad. Y, por ejemplo, también como separación, ¿no? Se puede dar varias operaciones, como cristalización, evaporación, filtración, eh, y otras reacciones, ¿no? Que se presentan durante estos procesos. Entonces, ustedes deben tener claro la definición de operaciones unitarias. Bien, también dentro de los procesos unitarios, como ustedes saben, a diferencia de las operaciones unitarias, los procesos unitarios son aquellos a los que llevan a cabo cambios químicos, ¿no? Reacciones químicas. En este caso, hablábamos de combustión, ¿no? De neutralización, electrólisis, fermentación. Y aquí, pues, habíamos presentado un cuadrito, eh, en este caso, diferenciando los procesos unitarios con los operaciones unitarias, ¿no? Entonces, donde las operaciones unitarias básicamente son procesos físicos, donde no, en este caso, presentan cambios químicos, simplemente hay cambio de estado, ¿no? Y los procesos unitarios, donde sí presentan una transformación de la materia y, pues, son procesos químicos, ¿no? En este caso, como saponificación, ¿no? Para elaborar jabones, por ejemplo, ¿no? Hidrólisis, intercambio iónico, oxidación, ¿no? Intercambio iónico, por ejemplo, a través de las resinas catiónicas y aniónicas, ¿no? Todo ello implica
procesos unitarios. Bueno, otra cosa también importante creo que habíamos visto, eh, bueno, los diagramas de bloques, ¿no? Y de flujo, ¿recuerdan? Bueno, ¿no? Algunas definiciones básicas de distilación, ¿no? Extracción, eh, absorción, son definiciones básicas, ¿no? Que ustedes deben saber. Bueno, ¿no? Y en este caso también hablamos de los diagramas de bloques, ¿no? Que inclusive ustedes también habían elaborado un diagrama de flujo, ¿no? En sus exposiciones. Inclusive aquí habíamos dado un ejemplo, ¿no? De cómo elaborar un diagrama de bloques a partir de un enunciado, ¿no? Por aquí creo que estaba el ejercicio. Este ejercicio, ¿no? Este ejercicio lo elaboramos, ¿no? En conjunto durante la clase, ¿no recuerdan? Y aquí está el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por más que se cambie de repente algún dato, algún valor o alguna variable, ¿no? El proceso va a seguir siendo el mismo, ¿no? El diagrama de flujo va a seguir siendo el mismo. Entonces, tengan en cuenta también ese tipo de problemas, ¿no? Bien, eso con respecto a la primera semana, ¿no? Básicamente. Luego también habíamos visto, en la segunda sesión, balance de energía mecánica, donde también ustedes expusieron sus trabajos, ¿no? Referente a la ecuación de Bernoulli. Habíamos visto algunas definiciones básicas, ¿no? Definiciones, todo lo que tiene que ver con mecánica de fluidos, pero todo esto incluía, claro, peso específico, presión, qué es lo que es viscosidad, densidad, y todo esto conllevaba, ¿no? A la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? Para balance de energía mecánica, si hablábamos de fluidos o flujos incompresibles. Entonces, aquí justo estábamos comentando la ecuación de Bernoulli, donde el trabajo mecánico realizado sobre un sistema cambia la energía cinética o la energía potencial del sistema, ¿no? Por esto podemos escribir la ecuación de conservación de energía del siguiente modo, ¿no? Donde la energía de presión más la energía cinética y más la energía de distancias, ¿no? Conllevaban en este caso a la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, inclusive aquí habíamos visto algunos problemas. Claro, también está la ecuación de continuidad, donde nos dice que el flujo volumétrico del sector 1 va a ser igual al flujo volumétrico del sector 2, ¿no? En este caso, el caudal, ¿no? Ese flujo volumétrico del sector 1 va a ser igual al área por la velocidad, ¿no? Del sector 1, y es igual al caudal del sector 2. Y ustedes saben que el caudal va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, ¿no? Entonces, inclusive aquí nos dice, ¿no? El caudal es igual a área por velocidad, ¿no? Ese en caso nos pide flujo volumétrico. Ahora, en caso, por ejemplo, nos pida en un problema, ¿no? Como les había comentado, hay que tener criterio, ¿no? A veces para relacionar las ecuaciones, las variables, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si ya tengo flujo volumétrico, que es el caudal, posiblemente de repente nos pidan también el flujo en peso. Ahora, el flujo en peso, ¿a qué es igual? El flujo en peso es igual al peso específico. En este caso, por ejemplo, si es agua, es igual al peso específico. En este caso, el agua tiene un peso específico de 9.59 kilonewton por metros cúbicos por caudal, ¿no? Entonces, como ya tengo caudal y me dan como dato del problema el peso específico del agua, simplemente el flujo en peso es igual al peso específico por el caudal. Y ahí obtengo mi flujo en peso, ¿no? Que normalmente sus unidades es en kilonewton por segundo. Ahora, si en caso de me pidieran el flujo másico, en este caso el flujo másico, aquí viene a ser es igual a la densidad, en este caso si fuera agua, sería igual a la densidad del agua por el caudal. El caudal también lo tengo, ¿no? Y la densidad del agua normalmente, pues, a temperatura ambiente es de 1000, ¿no? Pero de repente nos pueden dar, supongamos que nos den a 70 grados centígrados, bueno, ahí va a ser menor, ¿no? En este caso, por ejemplo, aproximadamente 970 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, mi flujo másico sería igual a la densidad por el caudal. Y ahí obtengo mi flujo másico, ¿no? Muy bien. Y bueno, también habíamos puesto unos ejemplos de algunos problemas, ¿no? De la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula un fluido con una velocidad de 3 metros por segundo. Enseguida el tubo se estrecha a un diámetro de 10 milímetros. Si el fluido es agua, calcular la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento. Densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dan diámetro, ¿no? A partir, por ejemplo, de la ecuación de continuidad, podemos calcular la velocidad 2, ¿no? Porque la velocidad 2 no tenemos como incógnita. Ahora, la distancia, que puede ser z o h, ¿no? En algunos textos nos piden como incógnita, ¿no? Tenemos la densidad del agua, velocidad 1 y los diámetros, ¿no? Tanto del sector 1 y del sector 2. Entonces, aquí simplemente a partir de la ecuación de continuidad despejamos la velocidad 2. Luego reemplazamos datos. En este caso, los diámetros unidos lo tenemos, ¿no? Velocidad 1 también dato de problema, 3 metros por segundo. Y calculamos, ¿no? Que la velocidad 2 es igual a 12 metros por segundo. Luego planteamos la ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde nos dice pues la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura o longitud 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual, en este caso la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura o longitud más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente de aquí vamos a despejar L, ¿no? Ahora, el punto 1 hacia el punto 2 nos dice que L2 es igual a L1. Por lo tanto, L2 menos L1 es igual a 0. En este caso hablamos de distancia del sector 1 al sector 2, ¿no? Luego operando con la ecuación de Bernoulli, vamos a factorizar, ¿no? En este caso la densidad y vamos a obtener una ecuación 1,
en este caso presión 1 menos presión 2, ¿no? Es igual a 1 medio por la densidad por las velocidades tanto tanto la velocidad del sector 2 y el sector 1. Bueno, aquí estamos repitiendo, un momentito. Vamos acá a eliminar una diapositiva. Bien, entonces a partir de esa ecuación, en este caso, vamos a tener también una ecuación, en este caso, ecuación 2, ¿no? Nos dice presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad por la gravedad y por la longitud. Entonces, todo esto, en este caso, vamos a relacionar con en este caso, por la densidad, por la gravedad, por la longitud, va a ser igual a presión 1 menos presión 2, ¿no? Esto es igual a 1 medio por la densidad, por la velocidad del sector 1 y el sector 2. Pues en este caso estamos diciendo que las alturas o longitudes son iguales, no tanto en el sector 1 como en el sector 2. Y simplemente despejamos longitud o la distancia y reemplazamos datos, ¿no? La gravedad lo sabemos que es 9.81 y también tenemos la velocidad, ¿no? A partir de la ecuación de continuidad. Al final obtenemos una longitud de 6.88 metros, ¿no? Y bueno, también aquí hay otro problema de la ecuación de Bernoulli. Nos dice una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro conduce agua con una velocidad de 1 metro por segundo. La presión en la entrada es de 10.000 pascales y en la salida hay un estrechamiento de 10 milímetros de diámetro y nos pide calcular la presión a la salida. Igual, ¿no? Se parte todo de la ecuación de continuidad para hallar la velocidad 2. Tenemos los diámetros que nos permite hallar la velocidad 2 y tenemos 4 metros por segundo. Luego se aplica la ley de Bernoulli, como anteriormente lo habíamos explicado, y simplemente de aquí factorizamos, no, algebraicamente resolvemos para obtener que la presión 2 es igual a la presión 1 más 1 medio por la densidad por las velocidades 1 y 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Finalmente reemplazamos datos, ¿no? A la ecuación y obtenemos la presión 2 que es igual a 2.500 pascales. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Hasta ahí está claro, profesor. Muy bien. Entonces, por esa parte de la sección 2, todo está, o esto en este caso radica, en el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, ¿no? A partir también de la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces creo que pasa parte porque no tiene mayor dificultad porque, bueno, también se expuso en clase referente a ese tema, ¿ya? Eso con respecto a la sección número 2. Luego también se presentó, en este caso, habíamos hablado de la transferencia de calor en la sección 3, ¿no? Aplicaciones de transporte de calor. Con respecto a este tema, habíamos visto, ¿no? Principalmente los mecanismos, ¿no? De transferencia de calor que se da en este caso por conducción, convección y radiación. Y ustedes saben, o habíamos comentado que la manera de transferencia de calor de manera conductiva hay una ecuación, ¿no? Que se llama la ecuación de la ley de Fourier, ¿no?
Por ejemplo, ustedes aquí, les pregunto a ustedes, ¿no? Bueno, supongamos que tenemos una olla calentando agua, ¿no? De manera que la corriente, en este caso, el fluido calentado se eleva y luego se sustituye por fluido más frío, ¿no? Lo que produce corriente de convección. Ahí en la olla simplemente se presenta convección natural, convección forzada o ambos. A ver, ¿quién me responde? Bueno, esa es una pregunta para los exámenes, por si acaso. Ahí analicen. Espero que esa pregunta, como quien dice, con dos puntos fijos, ¿no? Ya, a ver. Y luego también habíamos visto, justo aquí, ¿no? La ley de Fourier. Recuerden ustedes que la ley de Fourier, ¿no? Habla del flujo de calor, ¿no? Este es el flujo de calor. Y en este caso también está representado o esto es igual a la conductividad térmica. En este caso, la conductividad térmica eh, lo podemos sacar de tabla, pero también puede ser dato de problema, ¿no? Por la gradiente de temperatura, ¿verdad? En este caso, delta T, que es la diferencia de temperatura, hablamos pues de T1 y T2, entre, en este caso, delta X, ¿no? Que puede ser la longitud, ¿no? La longitud. O las distancias del punto 1 al punto 2. En este caso, longitud L, ¿no? Entonces, todo esto es la gradiente de temperatura. Ahora, las unidades pueden ser en Watt sobre metros cuadrados, y esto es igual, ¿no? A Watt sobre metros cuadrados. Bien, eso con referente a la ley de Fourier, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos piden o nos pidieran problema, ¿cuál es la velocidad de pérdida de calor a través de una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente la pérdida de calor está representada por el flujo de calor, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos esta fórmula y obtenemos la velocidad de pérdida de calor. Ahora, la velocidad de pérdida de calor también está relacionado con, en este caso, está relacionado con el área, ¿no? Por ejemplo, un problema nos puede dar, si hablamos de una pared, nos puede decir, ¿no? Que la pared tiene un área de 0.5 metros por 3 metros de lado, ¿no? O también nos puede decir que la pared, en este caso, tiene una longitud de 0.15 metros. Entonces, por lo tanto, si nos piden el flujo de calor, en este caso que representa la velocidad de transferencia de calor a través de en este caso, de una sección de área unitaria, ¿no? Está representado en este caso por el flujo de calor por la longitud, en este caso, por el área, mejor dicho, ¿no? Por el área. Recuerden que el área está en metros cuadrados, ¿no? Entonces el área, en este caso, sería multiplicado por el flujo de calor y nos da, en este caso, la velocidad de pérdida de calor, ¿no? A través de una pared, como vemos aquí, o está representado mediante este diagrama. Ya, bueno, también hablamos, o habíamos hablado sobre la ecuación en este caso, de conducción, ¿no? De conducción en una superficie cilíndrica. Bueno, ese es en caso de... No, también habíamos hablado de convección, ¿no? Acá está la ecuación de convección.
Entonces la ecuación de convección, en este caso, recibe el nombre de convección forzada y conversión, en este caso, tenía de convección natural, ¿no? Y en este caso teníamos, o estaría representado por la ecuación de ley de Newton del enfriamiento, ¿no? En este caso, que el flujo de calor está representado por el coeficiente de convección, que es H, por la superficie de intercambio, por la temperatura superficial, menos la temperatura del fluido libre, ¿no? Entonces, si nos piden en este caso el flujo de calor a partir, ¿no? O si hay diferencias de temperatura del fluido libre y la temperatura de ambiente, y nos da el coeficiente, en este caso, de transferencia de calor, tenemos que aplicar, en este caso, cuando nos hablan de coeficiente de transferencia de calor por convección, ya tenemos que aplicar esta ecuación de ley de Newton, ¿no? Pues aquí inclusive habíamos tocado un problema, ¿no? Sobre esta ecuación, ¿no? Aquí nada más es necesario saber, básicamente, tener presente esta ecuación nada más. ¿No? Si dato el problema nos da el coeficiente de transferencia de calor por convección y sabemos el área, ¿no? Y también la temperatura superficial y la temperatura del fluido, simplemente en este caso reemplazamos datos y obtenemos en este caso el flujo de calor, ¿no? Y por ahí hemos visto unos problemas sobre radiación. Bueno, y bueno, aparte también habíamos dejado un trabajo, ¿no? No sé cómo van con los trabajos. ¿Han tenido algún problema? Por ejemplo, este para grupo 2, este para grupo 1, ¿no? Estos problemas creo que simplemente son semejantes a lo que habíamos hecho en clase, ¿no? Simplemente habíamos cambiado algunos datos. Creo que por ese sentido no hay problema para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Este para grupo 2, para grupo 3 y grupo 4, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí referente a la sesión 3? Profesor, disculpe, hay dos fórmulas en la parte de convección y ¿en qué momento se usa cada una? Aquí, en esta parte. Sí, en la convección hay dos. Incluso en los ejercicios también hay, por ejemplo, donde meten es sobre. A ver, ¿Cuál? A ver. está en el PPT 31. Esa parte. Sí, la fórmula que dice ahí, la última, dice C convención igual al H, al H más el área superficial. Y vuelta en la siguiente página hay otra. Ahí. Ah, claro. Lo que pasa es que aquí nada más, simplemente está despejando, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿no? O sea, en este caso, el flujo de calor, ¿no? Por la ecuación de convección de la ley de Newton por el enfriamiento, ustedes saben que es esta fórmula, no es la fórmula general. Pero aquí nos dice, ¿no? Determina el coeficiente de transferencia de calor por convección. O sea, aquí nos está pidiendo H. Ya, nos está pidiendo determinar el coeficiente, o sea, H. Como les digo, ¿no? En algunos textos nos puede dar el coeficiente de transferencia de calor como dato, pero de repente en un problema nos pide, ¿no? Hallar este coeficiente de transferencia de calor. Entonces simplemente esta es la fórmula general y aquí como nos pide el coeficiente de transferencia de calor, en este caso H, simplemente aquí despejamos H, ¿no? Porque el flujo de calor ya nos da como dato, ¿ya? Entonces simplemente despejamos H y nos da ya el coeficiente de transferencia de calor, que es de 34.9 watts por metro cuadrado, ¿no? O sea, puede ser que nos dé, por ejemplo, como dato nos dé el flujo de calor,
pero nos pueden pedir como dato, por ejemplo, el coeficiente de transmisión de calor, nos puede pedir como dato cuál es el área superficial, o nos puede pedir como dato cuál es la temperatura del fluido, o cuál es la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces simplemente despejamos y con los datos que nos da el problema podemos calcular cualquier incógnita que nos pueda pedir el enunciado, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 profe. profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta referente a la sesión número 3? Profesor, en la pregunta que hizo sobre la olla, creo, en los tipos de convección, ¿Ya? dijo convección mejorada y convección, ¿cuál era el otro tipo? No, en la convección se puede presentar convección forzada y convección natural. Ah, ya, forzada. Y natural, ¿no? Forzada es cuando se utiliza algo externo, ¿no? Para, o sea, Claro, por ejemplo, a través de un ventilador en un ambiente cerrado, por ejemplo, ahí se está aplicando convección forzada, ¿no? Y por ejemplo, claro. en una olla, por ejemplo, ustedes están calentando agua, ¿no? En una olla. Ahí se da dos tipos de convección. Se da convección forzada y convección natural. ¿Por qué? Porque la convección natural se da a partir, ¿no? Ustedes saben que ahí no hay contacto directo, ¿no? No es como en este caso el mecanismo de transferencia de calor por conducción, que hay contacto directo, ¿no? Pero abajo de la olla hay convección natural, ¿no? Pero ahí al momento de ir hirviendo, calentando, se va a formar una corriente y en la parte de la superficie del... A ver, por favor. Ya, y en la parte superior de la olla se forma ahí convección forzada. Entonces, en una olla hay convección forzada y convección natural, ¿no? En una olla, claro, en este caso, agua hirviendo. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta referente a la sesión 3? Profesor, disculpe, y en la ley de Fourier, de Fourier sí es cuando se calcula, por ejemplo, las áreas, porque hay dos fórmulas también ahí, eso va a depender del problema. La red de Fourier. Aquí. Sí, por ejemplo, en esa parte no está relacionando primeramente lo que es el área, pero en la siguiente página, ahí sí, ahí dice Q conducción, dice menos, eso es ah, ya, cantidad térmica es por el área. ¿A esta ecuación te refieres? No, en la que sigue, en la que sigue. Por ejemplo, ahí está relacionando lo que es el área, claro, no lo da como dato, pero no lo tiene en cuenta al momento de operar. Claro, lo que pasa es que aquí, esta es la transferencia, el calor generado por unidad de área. Ya, este es el calor generado por unidad de área. Pero aquí nos dice, no calcule la pérdida de calor por metros cuadrados de área, nos dice. Entonces, cuando el problema nos dice, aquí, es fijo, ¿no? Miren, esto es importante saber entender, ¿no? Esta parte, nos dice. Ahí la voy a subrayar con un color amarillo, no, esto no. Con negrito la voy a poner, ¿ya? Ahí, rojo. Dice, calcula la pérdida de calor por metro cuadrado de área de la superficie, nos dice. Entonces, ustedes saben que la pérdida de calor es Q, pero por metro cuadrado de área, ¿no? Entonces, se relaciona el flujo de calor perdido sobre área, ¿no? O por área. Entonces, sabemos que esto es igual a la conductividad térmica sobre, en este caso, las distancias X2 menos X1, ¿no? Y por la diferencia de temperaturas. Entonces,
este 105.1 watts por metros cuadrados es se puede decir que es la velocidad de pérdida de calor, ¿no? Pero por metros cuadrados de área, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Y si en el caso no hubieran dado, en vez de área, no hubieran dado como dato tiempo, por ejemplo, ahí sí se hubiera utilizado, pero ese dato de tiempo sí nos hubieran dado fijo en el problema. Porque yo estoy revisando Ah, algunos ejercicios y como que sí, pasaba, o sea, pasaba al otro extremo y multiplicaba. claro, eso sí. Si relaciona con el tiempo, sí, pues. O sea, siempre dependiendo del enunciado del problema, ¿no? Por eso es importante nosotros poder analizar bien el problema antes de hacer cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Una olla con base de acero de 8.50 milímetros de espesor y área, ¿no? De 0.150 metros cuadrados, descansa en una estufa caliente. El agua dentro de la olla está a 100 grados centígrados y se evaporan 0.390 kilogramos cada 3 minutos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos da un tiempo ya, ¿no? Calcula la temperatura de la superficie inferior de la olla que está en contacto con la estufa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como habíamos comentado, H en algunos textos representa, en este caso, el flujo de calor. Es igual a la conductividad térmica por área por temperatura 2 menos temperatura 1 sobre la longitud. Ahora, nosotros sabemos que el flujo de calor es igual a calor, ¿no? Al calor, pero al calor, significa calor por área, calor por área, ¿no? En este caso, como este es flujo de calor. Pero en este caso puede ser también el calor transferido, también se le puede llamar a esto, ¿no? Por área, calor transferido por área. Y este es el flujo de calor. Sobre, en este caso sería, perdón, ya. Aquí, como dicen, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos el flujo de calor sobre tiempo, ¿no? Porque aquí nos da un tiempo, por cada 3 minutos, nos dice. Entonces está relacionando el flujo de calor o la pérdida de calor sobre tiempo. Este es igual a la conductividad térmica por área por las temperaturas sobre la longitud. Y simplemente aquí tenemos que despejar temperatura, ¿no? Temperatura 2 porque es que nos pide a nosotros calcular la temperatura de la superficie inferior de la olla, ¿no? Entonces despejamos T2 y simplemente eh, reemplazamos datos y calculamos, ¿no? En este caso tenemos que tener presente el calor latente del agua, ¿no? Que nos dan como dato, que es de 0. En este caso 2.256 por 10 a la 6 joules por kilogramo, ¿no? Bueno, la masa del agua, que también nos da el dato de problema, ¿no? En este caso, para hallar el calor transferido, ¿no? Que es de 8.80 por 10 a la 5 joules. Al final simplemente tenemos que reemplazar datos y Profesor, ahí se está tenemos... tomando el espesor como distancia, ¿no? Porque de lo contrario sería x1 menos x2, ¿no? ¿Cómo? Ahí se está tomando el espesor como distancia, ¿no? O sea, como si fuera x1 menos x2, ya, pero ya está, ahí está. Ajá, sí, correcto. O sea, en este caso tenemos que, como le repito, no tenemos que analizar bien el problema y también tener criterio, ¿no? Siempre y cuando depende también del enunciado del problema, ¿no? O la incógnita que necesita en este caso para desarrollar el enunciado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? O
sea, aquí no hay que tener presente, por ejemplo, para la ley de Fourier, esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es fundamental para la conducción de la ley de Fourier. Simplemente aquí ustedes saben que la diferencia de temperaturas y esta es la longitud, ¿no? Longitud que, por ejemplo, se puede dar a través de una pared, ¿no? Y para el tema de transferencia de calor por convección, hay que tener en cuenta esta ecuación nada más, ¿no? La ecuación de ley de Newton por enfriamiento. O bien nos puede dar el flujo de calor como dato, o bien nos puede dar la transferencia, el coeficiente de transferencia de calor por convección como dato también. Podemos hallar el flujo de calor o podemos hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Simplemente despejamos y reemplazamos datos, ¿no? Y entonces, eso referente a la sesión 3, ¿no? Y por último habíamos visto también la sesión 4 de intercambiadores de calor. Aquí lo más relevante, habíamos visto los tipos, ¿no? De intercambiadores de calor. Esta parte, ¿no? Hay que tener claro las definiciones, ¿no? De cada uno de ellos. Flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado, concéntrico, tubo y coraza, compactos, ¿no? Bueno, estas son las partes principales del intercambio de calor. Por ejemplo, aquí, ¿no? Intercambio de doble tubo, nos dice que están constituidos por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Flujo paralelo, ¿no? Es un flujo paralelo cuando el flujo interno el flujo externo fluyen en la misma dirección. El de contraflujo, los fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentidos opuestos. El flujo cruzado, en este caso como ejemplo están los sistemas de condensación de vapor, no es un tipo de intercambio de calor por flujo cruzado. Los intercambiadores compactos, que en este caso pues logran una gran área de superficie de transferencia de calor por unidad de volumen. Bueno, entre ellos también tenemos las de las placas, ¿no? Consiste en un conjunto de placas preformadas con unos canales en disposición paralela por donde circulan los fluidos. Eso es lo más relevante, ¿no? En este caso, los tipos de intercambiadores de calor. Y bueno, también habíamos visto el coeficiente total de transferencia de calor, ¿no? En este caso, representado por U mayúscula. Justo aquí había copiado un problema, un factor de incrustación. El problemita que había incorporado. Esto lo voy a actualizar y lo voy a subir de nuevo a la plataforma virtual. ¿Dónde está? Por aquí debe estar. Nos dice, para el interior de un tubo de 2.5 centímetros, de diámetro interior circula agua a 50 grados centígrados. De modo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 350 watts por metro cuadrado grados centígrados, y el tubo tiene una pared de 8 centímetros de espesor con una conductividad térmica de 16 watts por metro grados centígrados. En el exterior del tubo pierde calor por convección. Si el coeficiente de transferencia es de 76 watts por metro cuadrado grados centígrados, calcules el coeficiente global de transferencia de calor y la pérdida de calor hacia el aire circulante que está a 20 grados centígrados con una longitud de 1 metro. Entonces aquí tenemos los datos. Ustedes saben que el diámetro 1
¿no? También está representado por rayo interno, ¿no? Y la parte del diámetro, en este caso para el sector 2, está representado por el rayo externo, ¿no? O sea, los diámetros es igual a decir radios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí simplemente por conveniencia, no se tiene que en este caso cambiar, ¿no? Las unidades a metros, ¿no? Se recomienda siempre que pasarlo a metros, ¿no? Cuando se tiene centímetros o milímetros. Normalmente, el coeficiente de transferencia de calor por convención se da en watts por metros cuadrados grados centígrados, ¿no? Por eso es conveniente pasarlo a metros, ¿no? Tenemos el coeficiente en este caso, la conductividad térmica representada por K, y también tenemos el coeficiente de transferencia de calor conductiva, en este caso, de 76 watts por metros cuadrados grados centígrados. Entonces, aquí tenemos los datos. Entonces, es importante también primero poner datos, ¿no? Extraer todos los datos del problema, ¿no? Y tener una visión general, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, vamos nosotros a desarrollar nuestra ecuación o problema, ¿no? Ahora, la ecuación del coeficiente de transferencia de calor total está representado por esta ecuación. Entonces, esta ecuación también es básico, ¿no? Entonces, simplemente hay que calcular nada más las áreas. Pero ustedes saben que las áreas, por ejemplo, para el área interna es igual a 2 por pi por radio interno por la longitud, ¿no? Y el área, en este caso, externa, es igual a 2 por pi por radio externo por la longitud. Simplemente reemplazamos datos y obtenemos las áreas tanto tanto el interna como el externo, ¿no? Y simplemente hay que reemplazar datos en esta ecuación. Ahora, por ejemplo, para el examen de mañana, yo esta ecuación lo voy a apuntar en la pizarrita, ¿ya? Y para que de repente no memoricen, ¿no? Además, por ejemplo, en las grandes industrias, ¿no? No es necesario memorizar las ecuaciones, ¿no? Los tipos de repente, nosotros tenemos de repente que calcular de repente algún tipo de dato que nos permita en este caso de repente para nuestro proceso tener un mejor desempeño, ¿no? Óptimo de repente durante el proceso. Esto significa, ¿no? A la mano, a veces de repente no se tiene que, en este caso, saber de memoria muchas ecuaciones, no tantas ecuaciones que hay, ¿no? Entonces, hay libros, está el internet, ¿no? Entonces no es necesario memorizar, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes de repente tengan que trabajar, ¿no? En una empresa, ¿no? Y necesitan de repente hacer un cálculo, no es necesario pues, memorizarnos tantas ecuaciones, ¿no? Por eso mañana, como le digo, esta ecuación les voy a poner la pizarra, simplemente aquí nada más importante es cómo ustedes pueden relacionar, ¿no? O cómo es que pueden analizar en este caso un problema y darle la mejor, en este caso, desarrollo para obtener el dato, en este caso, correcto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es el análisis y el criterio, ¿no? Que ustedes pueden utilizar en el momento de plantear de repente en este caso, un método de desarrollo para obtener, en este caso, la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema, ¿no? Bien, y parte pues de la selección de intercambiadores de calor, en este caso que es teoría, ¿no? Selección de intercambiadores de calor. Bueno, creo que les he dicho de manera general los puntos más relevantes, ¿no? Más importantes en cada sesión, y prácticamente también de manera indirecta, ¿no? Les he dicho más o menos
qué es lo que va a venir en el examen, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta final? Estos problemas sí les dije que me lo envíen como informe nada más, ¿no? Informe se nos va a poner simplemente como informe a mi correo, ¿no? Pero ahí pongan simplemente trabajo número 4. Y recuerden que los trabajos y las exposiciones también tienen un valor, ¿no? Muy importante para que ustedes también puedan aprobar la unidad o el curso, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna duda al respecto? Profesor, ¿y con las demás fórmulas también va a ser lo mismo? ¿Lo colocarán en la pizarra? ¿O solamente esa? No, Hay varias. sí, tengan en cuenta nomás lo que les explicaba nada más. Ah, ya, profesor, gracias. Ya, lo que les explicaba nada más tengan en cuenta, lo demás no se preocupen. Como ustedes han visto, creo que los ejercicios de patrón de incrustación es trabajoso, pero tampoco no es complicado, ¿no? Lo que sí es trabajoso es un poco largo, ¿no? Pero tengan en cuenta nada más lo que lo que hemos hecho un repaso, como les digo, un repaso general, ¿no? Para el examen de mañana. Bien, entonces mañana no se olviden llevar su hoja cuadriculada, ¿no? Oficio, para que pueda resolver ahí, desarrollar sus problemas, y su calculadora para que les ayude con sus cálculos, ¿no? Necesariamente no tiene que ser calculadora científica. Si tuviera calculadora científica, mucho mejor, pero simplemente para que les ayude a hacer cálculos básicos, ¿no? Entonces mañana nos vemos a las 2, ¿no? 2 de la tarde, primero comenzamos con sus exposiciones y de ahí viene el examen. Profesor, ¿solo será ¿Sí? exposición y examen nada más? Sí, exposición y examen. Nada más. De ahí a la próxima semana continuamos o retomamos de nuevo con las clases, ¿no? Normales. Mañana estaremos saliendo pues me imagino, a las 4:30 estaremos terminando, ¿no? Todo. Vaya, profesor. ¿Ya? Sí, mañana sean puntuales para comenzar temprano y también irnos temprano, ¿no? Bien, entonces, de mi parte, creo que, como le digo, ¿no? Les he dado de manera general todas las pautas para el examen de mañana. Entonces, vuelvan a repasar lo que les he comentado, den una leída a los problemas que están en las diapositivas, y creo que el día de mañana nadie va a tener ningún inconveniente. Claro, si hubiera un inconveniente, me preguntan, se acercan, me preguntan y... Profesor, los ejercicios que dejó, dijo que se presenten informe nada más. Ah, sí, de la cuarta sesión. Ah, ya. De la cuarta sesión simplemente es un informe nada más, no sé, eso no se va a exponer, ¿ya? Ok. Ya, entonces como le digo, mañana si alguien tuviera un inconveniente, un problema, se acercan y les pueden dar una pista para que sigan desarrollando, ¿no? Eso no hay ningún problema. Ahora, alguna ecuación que ustedes necesiten, profesor, puede apuntar esta ecuación en la pizarra, la apuntamos y no habría ningún problema. Muy bien, muchachos, de mi parte ha sido todo. Agradecerles por su amable atención. Estudien, por favor, y mañana tranquilos, que creo que todo se va a desarrollar con normalidad. Bien, entonces, cuídense, muchachos, bendiciones para todos y nos estamos reuniendo el día de mañana. Si alguien de su parte no tiene nada más que decir, ahí nos estamos quedando. Sí, profesor, buenas tardes. Nos vemos mañana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Muchas hasta gracias. luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Mañana nos vemos. Hasta luego, profesor.